Bienvenidos todos. Vamos a continuar el tema de la ley dominical. Y yo quisiera empezar por un pequeño resumen del tema que vimos la semana pasada. La semana pasada, antes de hablar del dragón y su evolución, vimos cómo Jesús fue víctima de prevaricación. Explicamos los eventos que antecedieron a su crucifixión. Y explicamos cómo el Sanedrín se había acercado al poder civil romano para obtener la condenación a muerte de Cristo. Vimos también que el juicio religioso de Cristo se efectuó durante las horas de la noche, contrariamente al mandato de Dios, de nunca hacer un juicio durante la noche. Vimos que finalmente el poder romano aceptó crucificar a Jesús aun cuando el juicio que se le hizo daba como resultado de que él era completamente inocente. Sin embargo, fue crucificado. Y esto demuestra de que hubo abuso de poder tanto de la autoridad religiosa como de la autoridad civil. Esto es prevaricato. La Biblia habla de la prevaricación como un delito mayor. Es la unión del poder religioso con el poder civil. Y cuando hablamos del dragón, hablamos también de una historia de prevaricación. Se habla de un poder blasfemo. Hemos dicho que es un poder blasfemo porque este poder se basa sobre la declaración de que sus dirigentes son también dioses. Vemos Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Tenemos aquí el anuncio de este primer dragón en Apocalipsis 12. Y encontramos aquí un dragón perseguidor, un dragón que persigue la iglesia, que desea devorar al hijo de la iglesia, que es Jesús, y que persigue a la iglesia, que es la mujer, o sea, el símbolo que se usa allí es la mujer. Este es un dragón perseguidor y es una iglesia perseguida en el capítulo 12. Y vemos que en el capítulo 13 hay una transformación de este dragón. Y lo vemos más claramente en el capítulo 17. Vemos que hay una transformación de una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora. Pero en el versículo 13, en el capítulo 13, en el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos que el dragón romano representado en Apocalipsis 12, la Roma imperial, representada por ese dragón del capítulo 12, va a ceder ese poder a otra bestia. Y esta bestia tiene características particulares porque tiene características de león, tiene características de leopardo, tiene características de oso, como las bestias que aparecen en Daniel capítulo 7. Y vemos que esas bestias representan poderes, ¿no? En Apocalipsis 17, 3, se nos muestra otra fase de este poder. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. En Apocalipsis capítulo 12, el dragón está persiguiendo a la mujer. En Apocalipsis 17, la mujer está sentada sobre el dragón. A ver, imaginémonos un poco el asunto. Una mujer atraviesa un campo y sale un caballo salvaje y viene a investir sobre ella.
la mujer corre, primera escena. Y después de un tiempo, un poco tiempo, volvemos a ver el campo y vemos que la mujer está cabalgando sobre el caballo. Es el mismo caballo, solamente que, y es la misma mujer, solamente que la relación entre estos dos elementos cambió. En la primera, Apocalipsis 12, el dragón persigue a la mujer. En Apocalipsis 17, la mujer está sentada sobre el dragón, lo maneja. ¿Ok? Esto es interesante porque vemos esta transformación confirma los hechos históricos que citamos la semana pasada. Entonces aquí un poco de imágenes para que puedan visualizar un poco las ideas que estamos tratando de explicar. Entonces, a ver, hablemos de Apocalipsis 13:3. El dragón que aparece en Apocalipsis 13, ese es nuestro tema que estamos tratando para el asunto de la ley dominical o la marca de la bestia. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero de su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, es un poder que domina y en un momento dado pierde la dominación, recibe una herida mortal. Ahora, ¿qué se nos dice además en el Apocalipsis 13 acerca de este poder? También se le dio boca que hablase grandes. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nosotros habíamos explicado que era ese tiempo de 42 meses. Habíamos calculado que 42 meses multiplicado por 30, que son los meses lunares, que son de 30 días, eso nos da 1260 días o 1260 años de dominación. En Apocalipsis 13, continuamos, versículo 11, dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Entonces, en los otros temas que hemos estado hablando, que hemos estado tratando, hemos explicado el asunto de los dos cuernos de esta bestia, que es semejante a un cordero. También explicamos que el hecho de tener apariencia de cordero la asocia con el símbolo de Cristo. Es decir, es un poder aparentemente cristiano que tiene dos cuernos, es decir, son dos poderes que rigen el comportamiento de esta bestia de una manera separada. Pero en un momento dado, este cordero va a hacer algo que no es del cordero, que no es natural en el cordero, es de hablar como el dragón. Y explicamos que hablar como dragón tiene que ver con lo que hizo antes en los primeros versículos de Apocalipsis 13, el dragón, que fue de darle todo el poder a la bestia. Es decir, que en una primera etapa, la bestia recibe el poder de la parte del dragón, después le es dada una herida mortal, también habíamos explicado eso en el tema pasado, que esa herida mortal fue lo que sucedió en el año de 1798 con las tropas del general Berthier, cuando llevaron cautivo al Papa, y de esta manera quitaron la dominación geopolítica a la Iglesia Católica. Vemos que estos textos tienen lógica. Y aquí en el versículo 11 encontramos una bestia que tiene dos cuernos, pero que habla como dragón, es decir, hace lo mismo que hizo el dragón. Es decir, que la herida mortal que finalmente es sanada de la bestia, es decir, que la herida mortal que finalmente es sanada de esta bestia, es sanada porque el cordero, la bestia que parece un cordero, habla como dragón, es decir, le devuelve la autoridad. Eso es lo que hemos explicado. También, vemos aquí en Apocalipsis 17, versículo 8,
la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Aquí vemos en Apocalipsis 17:8 las transiciones de este poder. Ella era porque recibe el poder de parte del dragón, es decir, de Roma imperial. Era, después no es, porque recibe una herida mortal cuando las tropas francesas le quitan la dominación geopolítica. Y después dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Porque esta bestia recupera su poder geopolítico, es decir, su herida mortal es sanada. ¿Y quién la sana? La bestia representada por el Cordero de Apocalipsis 13, versículo 11. Aprendimos también la semana pasada que esa bestia de Apocalipsis 13:11 son los Estados Unidos. Veamos aquí un poco las gráficas que hicimos la semana pasada, bueno, esta vez en fondo blanco, y vamos a ver algunos detalles interesantes. Se me dice de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 12, 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13, 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos hablando del mismo poder en diferentes fases de dominio. Y es justamente lo que el objetivo del tema de hoy es ese, es explicar cuál es este dominio, qué es ese poder que domina. Habíamos explicado que las cabezas son 7 periodos de dominación mundial. La primera cabeza, aquí señalada, es Babilonia. Después de Babilonia sigue Medo-Persia. Cuando dominan los babilonios y adoptan el mismo sistema de religión y de gobierno, eso es una mezcla, para gobernar en Babilonia. Después viene Grecia y domina a los medo-persas. Y de la misma manera, como era costumbre en la época y como ha sido costumbre de este poder, absorbe el sistema de religión y adopta una parte de la política de gobierno. Después de esto viene Roma imperial, el cuarto poder, la cuarta cabeza. Roma imperial absorbe mucho de los griegos, nosotros lo sabemos. Muchas veces se le atribuye la democracia a los romanos, cuando realmente los que inventaron la democracia fueron los griegos, los atenienses inventaron la democracia. Los romanos funcionan con el mismo sistema de gobierno. Pero hay otra cosa también muy interesante. Todos estos poderes funcionan con un sistema de blasfemia. ¿Cuál es esta blasfemia? Sus gobernantes declaran ser Dios en la tierra. Después de este periodo, Roma imperial en el año 538, sobre lo que explicamos, le da el dominio al obispo de Roma y empieza el dominio de la Roma papal. Y este dominio dura por un tiempo, hasta la quinta cabeza, hasta el año de 1798, cuando las tropas del general Berthier vencen este poder. La sexta cabeza es la bestia que vimos que se parece a un cordero y que tiene 2 cuernos como un cordero, pero que finalmente habla como dragón. Es el dominio geopolítico de los Estados Unidos. Este dominio llega hasta el momento de la ley dominical. Nosotros llamamos ley dominical, podríamos llamarlo en términos más bíblicos, marca de la bestia, hasta que la marca de la bestia se dé. ¿Y por qué? Porque está predicho que este dominio que ha sido perdido por la Roma papal, va a ser recuperado de una manera progresiva y son los Estados Unidos que van a actuar para imponer la ley dominical. Cuando los protestantes en Estados Unidos de América utilicen el poder civil para imponer una obligación religiosa, estaremos frente a una imagen de la bestia. Nosotros hemos analizado en temas anteriores que hay la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. La bestia obviamente se refiere al poder papal. La imagen de la bestia es algo que imita o semeja o representa a la bestia, es decir,
si entendemos que el obispo de Roma en el año 538 recibió todo el dominio, poder y autoridad, siendo ya una autoridad religiosa, entendemos de que este prevaricato, la unión de la iglesia y el Estado, es lo que da origen a la bestia de la Roma papal. Entendemos también que en 1798 el dominio civil se le quita a Roma papal, por eso se interpreta como una herida mortal. Pero su herida es sanada cuando vuelve a recuperar el poder religioso, vuelve a recuperar el poder civil para imponer obligaciones religiosas y restringir la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y entonces, a partir de la ley dominical, domina por un tiempo, que es el dominio de la séptima cabeza, de la que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Ok? No sé si hasta aquí hayan preguntas, si alguno tiene una pregunta, antes de que continuemos. Sí, hermanito, cuando dice abismo, entendemos que es la tierra, ¿verdad? Dice que está para subir del abismo. En el libro de Génesis, cuando se describe el estado de la tierra antes de ser modelada por Dios, al inicio de la creación, se describe que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y estaba en la faz del abismo. Es decir, el término abismo es la tierra. En la profecía, cuando se describe que Satanás fue lanzado al abismo, la imaginación popular tiende a interpretar este abismo como un lugar terrible en las profundidades de la tierra llamado el infierno. Pero ese lugar realmente no existe. El abismo es la tierra. Nosotros vivimos en el abismo. En 1790 Gracias, hermano. cobró el poder la Roma papal, ¿cierto? Sí, no, 1798. Sí. No, en el año 538, el emperador Justiniano, emperador romano, cede todo el poder civil al obispo de Roma, que era ya autoridad religiosa. Entonces el obispo de Roma acumula el poder civil y el poder religioso en el año 538. En 1798 ya está en paso la Revolución Francesa, bien avanzada, y las tropas del general Berthier, por orden de Napoleón, llevan cautivo al Papa, el cual muere en exilio, y los revolucionarios franceses autorizan a la Iglesia Católica a nombrar otro Papa, pero este ya no tiene más autoridad civil, solamente tiene autoridad religiosa. Es de esta manera que este poder domina. El texto que leímos en Apocalipsis 17 dice que la bestia que es, no era y está por subir el abismo. Entonces aquí vemos las diferentes fases. Es, no era porque no tiene dominio y está por subir del abismo e ir a ¿qué? A perdición, porque en este punto es el fin del dominio de todos los poderes mundanos. Es decir, nosotros llamamos esto el fin de tiempo de gracia. ¿Y por qué se dice que Estados Unidos es la sexta cabeza? Apocalipsis 13 nos presenta una bestia que es semejante a un cordero, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Nosotros vemos de que en 1798 el papado recibió una herida mortal y en 1796 Estados Unidos firma la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos empieza a tomar vigencia a partir de 1796. Y es a partir de este periodo que este país, un país de libertad, un país refugio para todos los que eran perseguidos por la Inquisición, empieza a tomar un lugar más y más importante en la geopolítica mundial hasta llegar a dominar prácticamente el mundo. Nosotros vemos que Estados Unidos tiene una gran influencia a nivel mundial. Eso es lo que llaman las esferas de influencia. La esfera de influencia de los Estados Unidos es enorme. Toda la pugna que hay con Rusia hoy en día es porque Rusia también quiere tener una esfera de influencia mayor que la de los Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos, firmada en 1796, tiene bastantes principios sobre la libertad, pero uno de esos principios, que es un principio bíblico, proviene de uno de los cuernos. A ver, los cuernos de esta bestia, el primer cuerno es el republicanismo. El republicanismo no tiene nada que ver con el Partido Republicano en Estados Unidos, que quede claro. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El republicanismo es un sistema político, y es un sistema político basado en los principios que fueron desarrollados durante la Revolución Francesa. Estados Unidos se constituye como una república. El segundo poder es el protestantismo. El protestantismo tiene varios fundamentos, y uno de esos fundamentos es el sola escritura, que es uno de los principios de Lutero, que Lutero enseñó que debemos seguir a la Biblia y la Biblia sola. Solo la Biblia es la norma de fe, uno de los enunciados del protestantismo. El protestantismo también denuncia los abusos y las derivas teológicas de Roma, de la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana. Este protestantismo también tiene como fundamento, un fundamento que es bíblico, de paso, que es la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos incluye este principio, que es un principio bíblico, que al mismo tiempo le quita el poder político a los protestantes, pero que ellos ceden voluntariamente para evitar repetir lo que sucedió en Europa al habérsele dado al obispo de Roma toda la autoridad civil. Y ese principio que hace que estos dos cuernos estén separados. Pero en la historia de esa bestia, de Apocalipsis 13, hay un momento en el que esos dos cuernos se unen. ¿Y se unen por qué? Porque el principio de separación de iglesia y Estado fue roto. La imagen de la bestia no es otra cosa que una modificación de la Constitución de los Estados Unidos. Pero eso todavía no se da. Todavía no se da. Y nosotros tenemos que estar más atentos a las modificaciones de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros vimos a Donald Trump cuando subió al poder. Él quiso cambiar la Constitución de los Estados Unidos y romper el principio de separación de iglesia y Estado. ¿Y por qué razón? Sencillamente porque Donald Trump, su campaña, sus actividades, su electorado era mayoritariamente las iglesias protestantes en Estados Unidos. Porque las iglesias protestantes ya están haciendo pasos grandes, avanzando hacia la constitución, hacia la creación de una imagen de la bestia. Entonces vemos que la creación de esta imagen de la bestia es un cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Hoy en día no lo pueden hacer porque la Constitución está allí. Nosotros vimos en el gobierno de Barack Obama, que es un abogado constitucionalista, es un especialista de la Constitución. Barack Obama no permitió que se hiciera ningún cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Donald Trump lo quiso, pero no tuvo el tiempo de hacerlo. Si él hubiera sido reelegido, tal vez lo hubieran logrado, pero no logró. El presidente actual de los Estados Unidos es un católico ferviente. Y muchos dicen, atención, este hombre va a cambiar la Constitución de los Estados Unidos. Pero eso no es obligatoriamente verdad, porque el presidente actual de los Estados Unidos, Biden, es también un constitucionalista. Es un defensor de los principios de la Constitución. Es muy difícil que durante su gobierno se modifique la Constitución de los Estados Unidos. Pero la tormenta geopolítica que estamos viviendo hoy va a crear situaciones de conflicto, situaciones de crisis muy similares a lo que se vivió en el 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas. Y acordémonos que en el 2001 aparece el Patriot Act. El Patriot Act no es otra cosa que una modificación de la Constitución de los Estados Unidos para limitar los derechos y libertades individuales. Y todo esto por razones de defensa contra el terrorismo. Entonces vemos que las alteraciones
las variaciones, los conflictos geopolíticos pueden tener un impacto en la Constitución de los Estados Unidos, y no solamente en la de los Estados Unidos, sino que, como vimos a partir del 2001, una gran parte de los países del mundo, sobre todo los países democráticos que tenían una constitución, hicieron modificaciones a su constitución e hicieron sus propias versiones del Patriot Act. Y de esta manera vemos de que cuando Estados Unidos haga una modificación mayor de su constitución y el principio de separación iglesia y Estado sea revocado, este cambio va a seguir a una gran parte de las naciones del mundo. Nosotros en Francia tenemos una versión del Patriot Act. En Francia se llama l'état d'urgence, estado de urgencia, ¿entienden? Entonces, no sé si eso respondió a tu pregunta. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de que continuemos? Sí, yo tengo una pregunta. Usted dijo que el republicanismo pues no tiene nada que ver con lo que entendemos de republicanismo hoy en día, sino que tiene que ver con el respeto a la Constitución. Y el protestantismo, sí lo entiendo que viene de Lutero, y pues tiene que ver con que se hace lo que dice la Biblia. Pero entonces allí no le encuentro la separación de religión y Estado. O sea, que el republicanismo vendría a ser el Estado y el protestantismo vendría a ser la parte religiosa. ¿Lo estoy entendiendo bien? Exactamente. Ahora, okay. Yo quisiera precisar algo, Maggie. De pronto no expliqué bien, o de pronto no lo interpretaste bien. Yo lo que hablé del republicanismo, o sea, el republicanismo es un principio de gobierno. El Partido Republicano es un partido político. Es el nombre de un partido político. Eso sí lo entendí, pero entonces, ¿en qué se basa el republicanismo, no el partido político? El republicanismo se basa en un sistema político que viene desde el Imperio Romano. En la democracia. Claro, y eso viene inclusive de los griegos. Acuérdense que Roma tiene una fase en la que se convierte en una república, y la república es una repartición del poder. O sea, en la versión romana había una delegación, la nominación de los senadores, y los senadores nombraban al César, que era el equivalente del presidente actual. El César es el presidente. Es por eso que en Roma, si bien no podemos comparar la democracia romana a las democracias de hoy en día, pero en Roma ya había un sistema republicano. Entonces, lo que sucedía era que si el César tomaba una decisión, no obligatoriamente esa decisión era irrevocable, sino que tenía que tener el acuerdo del Senado. Entonces había una repartición del poder en la cual todo el poder no estaba en cabeza de un solo gobernante. Ahora, en el sistema romano había un sistema parecido al estado de urgencia o el Patriot Act. En caso de guerra, en caso de calamidad climática, en caso de desastre natural, en caso de dificultades mayores que amenazaban la existencia de la república, el César podía constituirse como un dictador. El dictador no es, muchas veces nosotros imaginamos un dictador como alguien que tiene simplemente todo el poder. El dictador viene de dictat, que es decir, declarar o hablar o emitir leyes. ¿Okay? Aquí también se dio eso. Exacto. Cuando hubo la epidemia del COVID, hubo una comisión especial. Son las leyes de estado de urgencia. Entonces da poderes especiales. En el sistema de república hay esos sistemas, ¿sí? Lo mismo sucede en Estados Unidos y en cualquier otra república. Entonces, el sistema de república es un sistema político que funciona en torno a varios principios. Uno de esos principios es el pueblo elige a sus gobernantes. Esos gobernantes tienen una repartición de poderes. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Francia recién elegimos el presidente de la república. Las elecciones francesas se hacen en 2 etapas.
una primera con todos los candidatos y los dos que tengan mayor puntaje pasan a la segunda fase, en la cual entre esos dos todo el mundo tiene que elegir uno de los dos. En este caso elegimos a Macron, Emmanuel Macron. Ahora, pronto vamos a tener las elecciones legislativas. Eso nos permite a nosotros escoger a los ministros que van a trabajar en el gobierno de Macron. Entonces, el presidente en una república como la República Francesa no tiene todo el poder sin límites. No es un dictador, nosotros no vivimos en una dictadura, vivimos en una república. La dictadura es cuando en una república el estado de urgencia se convierte en un estado permanente y la cabeza del estado queda con plenos poderes durante un tiempo indeterminado. En Chile vivieron una dictadura durante muchos años, en Cuba están en dictadura, en Venezuela querían instaurar una dictadura. Entonces, no sé si quedó claro allí, Mike. Sí, para mí quedó ya más claro. Muchas gracias, hermano. Bueno, con mucho gusto. Sí, en China también, ahora en China es diferente, pero sí hay una especie de dictadura. Ahora, hay varios tipos de regímenes. Uno es en los regímenes dictatoriales, pero hay también regímenes totalitarios, es decir, o sea, al fin de cuentas es la misma cosa. Es un régimen o un gobierno en el cual la cabeza tiene todo el poder. Las monarquías son regímenes totalitarios, pero por ejemplo Inglaterra tuvo una evolución. Inglaterra decidió mantener su sistema monárquico, es decir, ahí la reina de Inglaterra, pero la reina no tiene todo el poder. Hay un gobierno. Entonces, eso se llama una monarquía constitucional, que es un tipo de república monárquica, en la cual, en lugar de nombrar a un presidente, pues tiene un rey, pero da igual. Bueno, vamos a continuar. Una cosita. Dijiste que en vez de elegir un presidente, eligen a un rey, pero no eligen al rey, eligen a un primer ministro. Sí, es verdad lo que acabas de decir. Es más preciso lo que tú acabas Sí, de porque decir. el rey es sucesor. El rey no es elegido, el rey, No. el rey es por herencia, pero Por el rey herencia no tiene- sanguínea. Es el Ajá. primer ministro que eligen en Ahora, en Inglaterra. Pero, hermano, el que tiene el poder es Boris Johnson, ¿no? El primer ministro. ¿Tiene más poder que la reina o no? no realmente. Lo que pasa es que la monarquía inglesa es un sistema bastante particular, porque si ustedes ven la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial, la religión oficial en Inglaterra, la cabeza de la iglesia anglicana es la reina. El hecho de quitarle el poder civil a la reina corresponde al principio de separación iglesia-estado. Es decir, que la reina puede tener una actividad, digamos, una pequeña influencia en el espacio civil, pero no es quien decide las leyes. Hay un sistema, hay un primer ministro, hay delegados, hay ministros de gobierno que toman las decisiones y le informan a la reina, pero la reina no puede decir sí o no. O sea que si alguna vez la reina deja de tener el poder, entonces ahí veríamos claramente la separación de Estado e Iglesia. No, sí hay separación de Estado e Iglesia en Inglaterra. Sí la hay. Sí hay. Sí la perdón, hay. entonces cuando ella ya no reine, o sea si la monarquía se acaba, ya no hay más separación. ¿Por qué? No, sí sigue habiendo. Lo que pasa es que el sistema monárquico en Inglaterra es un sistema religioso. La reina es una figura religiosa y la mayoría de la gente no tiene conciencia de eso. La cabeza de la iglesia anglicana es la reina. No sé si se dan cuenta del punto. Ella es la que dirige la iglesia. Es por eso que en la familia real están sometidos a tantas, digamos, tanta presión civil, tanta presión moral y religiosa. Porque ellos tienen que ser un ejemplo. Tienen que ser un ejemplo para la nación entera. O sea, es como si fueran ministros no teniendo apariencia de ministros. El modelo moral, el modelo religioso de los ingleses es la familia real. Pero el sistema de gobierno es un sistema republicano. Es un sistema tipo república.
porque hay votaciones, porque hay un primer ministro, etc. Que hay una comunicación entre estos dos poderes, sí la hay, pero nunca la reina puede intervenir en los asuntos del Estado. No sé si ese punto quedó claro. No, lo que yo iba a decir era que, o sea, que si la reina, si esa parte que sería lo que representa, digamos, la religión, que es la reina y la iglesia anglicana, y desapareciera, entonces habría una unión entre la iglesia y el Estado, una modificación de la Constitución. Ahora, yo no sé qué pasaría ahí, porque de todas maneras el sistema político inglés es un sistema laico. Ah, ya. La cual hay separación iglesia y Estado. Yo no sé si es factible que la monarquía inglesa desaparezca, porque la cultura, la sociedad inglesa depende mucho de la presencia de la monarquía. Por eso ellos adoran a la reina. Es una figura no solamente en la farándula, pero es también una figura social muy importante. Ahora, nosotros vemos en este poder que empezó a dominar, la primera cabeza es Babilonia y va hasta el fin del tiempo de gracia. Y es el mismo poder, pero ustedes me dirán, no, pero Babilonia ya no reina más. Medo-Persia ya no reina más. Grecia ya no reina más. La Roma imperial ya no existe. La Roma papal por el momento no está dominando. Ahora estamos en el periodo de la dominación de los Estados Unidos, entonces, ¿cómo así? Que es el mismo poder. O es el mismo o no es el mismo. El punto es de que el principio que constituye la cabeza de Babilonia, que constituye la cabeza de Medo-Persia, que constituye la cabeza de Grecia, que constituye la cabeza de Roma imperial, la cabeza de la Roma papal y la cabeza de los Estados Unidos en su fase final cuando le dé el poder de nuevo a la bestia a través de la imposición de la marca de la bestia, y la séptima cabeza que ya vamos a ver más adelante, que es el mismo. Es decir, el principio es el mismo, que inicia acá y continúa hasta el final. Y yo no sé si la palabra que yo acabo de decir, continúa, les da una idea en sus mentes. Yo creo que cuando hablamos de continuación estamos hablando de los mismos principios. Y es que se nota, se ve claramente que estos poderes tienen el mismo principio. Si nos vamos desde Babilonia hasta Medo-Persia, Grecia, Roma, si nos vamos a la Roma papal y si nos vamos a Estados Unidos, tienen el mismo principio. Y ese mismo principio no vamos a pensar que entonces para la última etapa de la séptima cabeza va a cambiar, no, va a ser el mismo. Ahora, atención, no podemos decir que Estados Unidos tiene el mismo principio. No, sí, lo que pero va a tenerlo. Lo que me refiero es que por lo que usted dijo ahorita de los dos cuernos del republicanismo y el protestantismo, el republicanismo es digamos que es una característica que tiene el gobierno de Estados Unidos, es una república. Y estamos hablando del mismo concepto de Roma. En cuanto al poder político, sí. Sí. Pero es que es el hecho de ser una república el que pone problema. No. Ahora yo les hago otra pregunta, más profunda. ¿Babilonia era una república? Según se ha dicho, no. No, Babilonia no era una república, era una monarquía totalitaria. ¿Medo-Persia era una república? Tampoco. No, era una monarquía totalitaria. Grecia. Grecia sí viene a ser una república. Empieza a introducirse el tema de la república, recién en Grecia. Entonces, la república no es el asunto que empezó desde el inicio hasta el final. No podemos focalizarnos en la república para decir de que esa es la característica que describe todos estos poderes hasta el final. No, es el continuo que lo caracteriza. Sí, pero ¿qué es el continuo? Esa es la pregunta. ¿Qué es el continuo? El paganismo. Nosotros decimos que es el paganismo, y sí lo es, pero hay algo particular en el paganismo que describe todos estos poderes y que les da esa característica particular. ¿Qué dice Apocalipsis 13 acerca de esta bestia? Que sus cabezas tienen ¿qué? ¿Nombres de qué?
Blasfemos. Nombres blasfemos o nombres de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Negar a Dios, eso quiere decir que tú eres, ¿sí? Negar a Dios. Hablar contra palabras. Negar a Dios, No, hacerse pasar por Dios. Hacerse pasar. hacerse pasar por Dios. La blasfemia consiste en el hecho de que los dirigentes de estos poderes pretenden ser dioses. Hermano, Ahora- una pregunta. Usted dijo que Roma, perdón, discúlpeme, es rapidito nomás. Usted dijo que Roma era no era una república, era una monarquía, pero era una monarquía mientras que con Julio César era un dictador. Yo no dije Después que Roma era una monarquía. Ah, yo escuché así. Porque No. yo lo que entiendo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, sí eran monarquías. Pero con Roma hasta Julio César, creo que fue una monarquía. Lo ¿no? que acabo de decir es que Babilonia, Medo-Persia fueron monarquías y recién en Grecia se empieza a introducir el tema de la república. Pero yo no dije nada de Roma, o sea, Roma sí era una república. Ahora, hay que ver también una cosa, ¿cómo funciona la Roma papal? Una república quiere decir una monarquía. No, No, entonces me perdí. no. Gobierno. La monarquía es un sistema de gobierno en el cual el rey tiene la decisión tiene el poder de tomar todas las decisiones sobre el gobierno. El rey puede tener ministros, pero los ministros tienen como objetivo ejecutar las decisiones del rey. Esa es la monarquía. En la república, la cabeza de gobierno tiene una visión, da sus ideas, puede inclusive sacar leyes, pero hay un elemento que equilibra el poder, y es de que el Senado también tiene poder. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump quiso modificar la Constitución y el Senado le dijo, no se puede. Entonces, por más que Donald Trump quiso modificar la Constitución, no lo pudo, porque no es una monarquía. Estados Unidos es una república. Y en república, el sistema republicano impide al gobernante supremo, o a la cabeza, que sea presidente, que sea como se le llame, le impide tener el poder de modificar lo que él quiera. Es decir, hay un límite a ese poder y ese límite es el Senado. Ahora, las repúblicas son un poder en el cual, o sea, es un sistema de gobierno en el cual no hay un totalitarismo. Por eso yo le decía a Norberto que la característica de este poder que domina desde Babilonia hasta el tiempo final no es el republicanismo, o sea, la característica única no es el republicanismo porque las primeras fueron monarquías. En Grecia se habla en Grecia se empieza a hablar ya de república. Roma era una república. Ahora pregunta, ¿la Roma papal era una república o una monarquía? Yo creo que una monarquía. Una monarquía. Roma papal es una monarquía. Sí. Oscar, Israel en el tiempo de Samuel era una monarquía, ¿no? Claro, Israel era una monarquía. Porque Sí, Saúl pero era el que, separada con el poder religioso. porque Saúl era el que Sí. mandaba. Es que, atención, nosotros no podemos confundir los términos. No estamos diciendo aquí que el sistema monárquico es malo, no estamos diciendo que la república es mala. El problema no es ni la monarquía ni la república. El problema es la unión de iglesia y Estado. Acuérdense que en la semana pasada vimos la historia de Usías. ¿Qué le pasó a Usías? Que quiso entrar a hacer sacrificio y entonces el Señor se lo impidió y le puso una lepra en la frente. Exacto. Cuando un rey en la Biblia quería asumir el poder religioso, Dios no lo permitía. Dios había establecido que debería haber una separación entre el poder religioso y el poder civil. No es incompatible, digamos que Dios no está en contra de las monarquías. Por eso Israel pidió rey, dijo que quieren rey, les voy a dar rey. Les dio al rey Saúl, después les dio al rey David y tuvieron otros reyes. El problema no está allí. Pero El no era el problema plan está- de Dios que Israel tenga rey. ¿Cómo? Porque Clara,
no era el plan de Dios que Israel tenga rey, porque Sí. Dios le dice a Samuel, no te preocupes, ay, no me acuerdo esa palabra, pero como que no te preocupes, Samuel, es a mí que me están desechando, no a ti. Estoy 100% de acuerdo contigo, Maggie. Y eso es lo que no es lo que yo estoy diciendo. O sea, Dios, si para Dios fuera verdaderamente un obstáculo fundamental para el bienestar de su pueblo, la monarquía, Dios no se los hubiera dado. Pero Dios en su misericordia les da un rey. Ellos tienen un rey, ok, tengan un rey. Porque el asunto que estamos hablando acá no es un problema contra la monarquía, no es un problema contra la república, no es un problema contra una teocracia, que era lo que tenía el pueblo de Israel antes de tener una monarquía. ¿Qué es la teocracia? Es Dios directamente quien gobierna. Pero el único país en el que eso hubiera podido funcionar, y en la única época en la que hubiera podido funcionar, era en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba todavía consagrado a Dios. Y que Dios podía mandar un profeta para decirle lo que tenían que hacer. Pero en el momento que ellos se desconectaron de Dios, era necesario que hubiera un poder civil, y Dios establece que ese poder civil tiene que estar separado. No sé si esa idea queda clara. Sí. Entonces, el punto es de que lo que vemos aquí es un poder que tiene, en particular, tiene la blasfemia, porque ustedes ven, Babilonia, el rey de Babilonia considerado como un dios. Los reyes de Medo y de Persia considerados como dioses. Hay pruebas bíblicas, ya le hemos hablado en otros temas. Los reyes griegos considerados como dioses. Roma imperial, a César se le consideraba como un dios, la base misma del sistema y del poder romano. La Roma papal, ¿qué declara el Papa? Que es el vicarius filis Dei, el representante de Dios en la tierra, es Dios en la tierra. Entonces la divinidad del Papa hace parte de lo que le da fuerza al catolicismo. Y en Estados Unidos, es que el presidente de los Estados Unidos es un dios. Es que los americanos consideran a su presidente como un dios. No. Por eso dice que no tiene dominio. Por eso se le llama una herida mortal. Es decir, el mundo entero era dominado por un poder blasfemo hasta 1798. Los revolucionarios franceses, ellos eran ateos. No creían ni siquiera en Dios. Y finalmente hicieron la voluntad de Dios, de separar el poder político civil del poder religioso. ¿Y cómo lo hicieron? En 1798 llevan cautivo al Papa y decapitan la Inquisición y restringen la autoridad del papado a la Iglesia Católica solamente. Entonces podemos decir que durante el periodo de la sexta cabeza no es, pero esta sexta cabeza tiene una transformación. Y entonces la Iglesia y el Estado empieza a unirse para alinearse en un sistema blasfemo en el cual la Iglesia empieza a tener el poder civil y llega a constituir una imagen de la primera bestia. ¿Sí está? No sé si todo el mundo quedó claro allí. Oscar, me queda una duda con Roma papal, porque si bien Roma papal es una monarquía, si es una monarquía, pero entonces ¿qué papel juegan ahí los cardinales? En Roma papal. Sí. Lo que pasa es que la elección del Papa es una elección por delegación entre los cardinales. Pero la autoridad del Papa es una autoridad totalitarista. O sea, ellos no tenían nada que ver con las decisiones que tomaba el emperador. Sí. Si ustedes se interesan más en el tema, yo les invito a investigar. Hay muchos documentos interesantes. El Papa tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una blasfemia, porque el único que tiene ese título es Jesús. Él dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante el tiempo de dominación de 1260 días, ningún rey en el imperio podía reinar si el Papa no lo autorizaba. Luego, el Papa era un rey sobre los reyes. Por eso se le determinaba que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que el Papa tenía la autoridad máxima en un sistema monárquico. No sé, Norberto, si esa idea le quedó clara. Sí, está bien. A mí me queda una duda. Cuando, de repente es una pregunta tonta también,
Cuando fue Julio César, ¿cómo se llama? Dictador, ¿es que era una monarquía o también era una república? ¿O es que fue una república a partir de que los senadores pues votaban para elegir a un César? No, hay que entender la historia. Ahora, hay que estudiar la historia de Roma. Roma empezó como una pequeña monarquía y pronto adoptaron el sistema de los griegos, de una democracia. Ellos funcionaron en república. Ahora, César, Julio César, él era emperador y estaba bajo el control del Senado. Pero llega un momento en que él obtiene la forma, y no nos alcanza el tiempo para explicar toda la historia, pero hay un momento en que él obtiene la posibilidad de bloquear al Senado. Él obtiene que se declare un estado de urgencia y que se le permita ser dictador ahora a Julio César. Y en ese tiempo que él está de dictador, él obtiene del Senado, mediante presiones, hubieron muchas cosas que se hicieron, él obtiene del Senado que se le declare emperador vitalicio, porque hay que saber una cosa, una persona podía ser dictador, un emperador podía ser dictador durante un tiempo determinado, pero no podía pasar de ese tiempo. La misma cosa sucede con la ley francesa sobre el estado de urgencia. Le da plena libertad a las autoridades, pero durante un tiempo determinado. Unos pocos meses. Lo mismo sucedía con Roma. Solamente que Julio César obtiene la modificación, es una modificación constitucional que le permite ser emperador vitalicio. Y desde entonces, el sistema republicano de Roma se transforma en imperio romano. Entonces es una república transformada en imperio. No sé si ese punto está claro. Ahora, sí. Claramente Roma no era un sistema monárquico. O sea, a la base es un sistema republicano, es una república, pero en la cual el estado de urgencia se convierte en algo permanente. Ese es el gran riesgo en Estados Unidos, porque las repúblicas tienen esa debilidad, que si a su cabeza se le permite tener pleno poder en una situación crítica, si esa situación crítica es suficientemente grave y dura suficientemente de tiempo, entonces ese gobernante puede adquirir un poder ilimitado. Entonces, es peligroso. Puede inclusive modificar la Constitución para que ese Estado sea permanente y que pueda convertirse en un dictador vitalicio o emperador vitalicio, como fue el caso del César.